Tito Flavio Domiciano fue el 11º emperador de Roma, desde el 14 de octubre del 81 hasta su muerte, que fue el 18 de septiembre del 96. Su legado, escrito por Suetonio, crea una imagen de un terrible tirano, apoyado por otros contemporáneos de la época. Aparte de los vicios personales, Domiciano se destaca por sus esfuerzos expansionistas por el imperio y una fuerte política religiosa que incluyó una notable persecución de judíos y cristianos hacia el final de su reinado de 15 años. La opinión de Suetonio sobre la personalidad del emperador no abarca un elogio en general, pero administrativamente Domiciano demostró ser un autócrata competente que buscó poner fin a la corrupción dentro del Senado e hizo movimientos militares decisivos que ayudaron a la expansión del imperio, pero su reputación de tirano incorregible hizo que su memoria en Roma fuera condenada. Suetonio afirma que Domiciano había planeado inicialmente asegurar su reinado, pensando en ofrecer a las tropas el doble de lo que hizo su hermano Tito tras la muerte de su padre, el emperador Vespasiano. Afirmó que se cambió el testamento de su padre para excluirlo de ser legado de la mitad del imperio, pero a pesar de su desdén, Tito subió al poder en junio. Esto crea inmediatamente una imagen de un hermano celoso y socavado, destinado a fortalecerse. Domiciano finalmente llegó al poder después de que Tito muriera de una enfermedad. Era evidente que Domiciano conspiró contra su hermano mientras aún estaba vivo, y se creía que también lo había dado por muerto antes de dar su último suspiro, porque según Suetonio, Domiciano no hizo esfuerzos para conmemorar la muerte de su hermano Tito, pero esto es refutado por Cassius Dio en su obra Historia Romana, donde afirma que Domiciano al menos fingió amar a su hermano y lamentar su pérdida. Las características planteadas por Suetonio sobre el emperador incluye también la notoriedad de Domiciano por atrapar moscas y apuñalarlas con una pluma afilada. Esto ha llevado a creer que podría haber sido una alegoría del carácter del emperador, quizás de su destreza con el arco, o simplemente Domiciano despreciaba las moscas. También se creía que Domiciano era extremadamente sensible sobre el tema de su pérdida del cabello, y se dice que escribió y publicó un libro titulado sobre el cuidado del cabello, en el que consoló su propia apariencia al incluir una cita de la Ilíada: ¿no ves que soy demasiado alto y atractivo para mirarme? Y concluyó diciendo que no había nada más efímero que la belleza. A pesar del intento de controlar las burlas por su apariencia, los satíricos populares de la época hicieron todo lo posible para ir en contra de sus deseos. La tez del emperador también fue una fuente de gran crítica, ya que muchos contemporáneos documentaron su rubor como ese rostro carmesí que se sonrojaba continuamente para que la vergüenza lo sorprendiera sin darse cuenta. Esto casi lleva a la conclusión de que Domiciano posiblemente tenía una condición que mantenía su cara constantemente roja, tal vez rosácea u otra dolencia de la piel, ya que las opiniones al respecto parecen tan frecuentes. Por otra parte, Domiciano era muy conocido por ser mujeriego y sin embargo se ofendió mucho cuando acusaron a su esposa de cometer adulterio. Rápidamente se divorció de ella y mandó a asesinar a su amante. Suetonio escribió que la gente le exigió que se la llevara de vuelta y él lo hizo. Sin embargo, mantuvo abiertamente una aventura con su amante Julia. En cuanto al trato de los judíos y cristianos durante el reinado de Domiciano, parece ser un tema de discusión notable. Domiciano se veía a sí mismo como Señor y Dios, y parece que se sintió amenazado con la presencia de las religiones abrahámicas ateas a medida que aumentaba su número en el imperio. Su padre Vespasiano comenzó a aplicar un impuesto judío. Hay que resaltar que anteriormente los judíos pagaban un impuesto para mantener su templo en Jerusalén, pero luego de su destrucción a manos de los romanos durante la revuelta judía, se vieron obligados a pagar una suma aún mayor
para mantener el templo de Júpiter Capitolino en Roma. De hecho, Domiciano llevó esta situación a una escala aún mayor y comenzó a aplicar el impuesto no solo a los judíos, sino también a aquellos que vivían como ellos. Hubo una cantidad significativa de conversos durante este periodo en el mundo romano, pero la amenaza de persecución e impuestos fue una razón sólida para no adoptar completamente la doctrina religiosa judía, por lo que parecía común que los romanos adoptaran los ideales monoteístas de la fe. Durante este periodo, Domiciano también asesinó notoriamente a un cónsul llamado Flavio Clemente por estar a favor del ateísmo y las costumbres judías. Otros historiadores afirman que Domiciano se convirtió en sucesor de Nerón en su odio y enemistad hacia Dios, y que un pariente del posiblemente martirizado Flavio Clemente, a saber, su sobrina, fue exiliada debido a sus creencias cristianas. También mencionan que Domiciano promulgó la orden de matar a todos los descendientes de David, como era la antigua costumbre. Esto demuestra la creciente preocupación e inquietud de Domiciano con la amenaza del cristianismo. Otros aspectos de la tiranía, Suetonio señala que Domiciano no empezó de esta manera. De hecho, originalmente odiaba la idea del derramamiento de sangre e incluso promulgó una ley contra la matanza de bueyes para el sacrificio, pero esto no duró mucho tiempo, ya que su carácter declinó cuando empezó a asesinar a aquellos que hablaban en su contra. Se sabe que tuvo senadores, tal vez 10 excónsules, asesinados por supuesta conspiración, y se volvió aún más malvado después de la guerra civil, cuando se describe que quemó los genitales de un prisionero como una forma de que divulgara el paradero de los otros rebeldes. Aparentemente era muy astuto en sus métodos para atrapar a aquellos de los que deseaba capturar o asesinar, como invitarlos al palacio, ofrecerles la cena y luego crucificarlos al día siguiente. Se dice que las ejecuciones de Domiciano, mientras estaba en Dacia, fueron tantas que sería imposible registrarlas todas. Además de su sed de sangre, el emperador enviaba las cabezas a Roma para exhibirlas en el foro. Por otra parte, fue Tácito quien habló de los lanzamientos asesinos de Domiciano en el Senado de la manera más poética en Agrícola, que él, con un golpe continuo y, por así decirlo, único, derramó la sangre vital del Estado. Antes de convertirse en tirano, Domiciano sirvió como un autócrata competente. Restauró los edificios en ruinas, incluido el Capitolio, construyó el templo de Júpiter en la colina capitolina, por el que luego se cobraron impuestos a los judíos, incluido también el templo de los Flavios y una gran variedad de lugares de entretenimiento que incluyen un estadio y un lago para simulacro de batallas navales. Canceló la emisión pública de granos, creó 2 equipos de carros más y puso en marcha un edicto que detuvo el crecimiento de los viñedos en el abandono del trigo. Era muy estricto en el cumplimiento de la ley y estaba interesado en impartir justicia mediante la convocatoria de muchos tribunales. También fue muy enérgico en mejorar la moral pública y se aseguró de que los condenados por tales actos de adulterio fueran procesados con el máximo rigor de la ley. En un caso notable de esta estricta observancia de la ley, Domiciano supuestamente derribó la tumba del hijo de un liberto que la hizo construir con piedras que estaban reservadas para el templo de Júpiter, y el contenido de huesos y cenizas se arrojó al mar. Y esto podría ser un recuerdo de una decisión tomada por su padre Vespasiano durante los arúspices, que prohibía a los constructores utilizar la piedra para otro fin. En última instancia, a pesar de lo que logró alcanzar en su reinado de 15 años, parece que el asesinato de Domiciano fue recibido con indiferencia por parte del público romano. Los militares se lamentaron abiertamente y exigieron que el asesino se compareciera ante la justicia. Suetonio afirma que Domiciano murió a la edad de 44 años el 18 de septiembre del año 96 y que su cuerpo fue llevado como si fuera un plebeyo y cremado
en el jardín de su anciana nodriza. Las cenizas fueron llevadas en secreto al templo de los Flavios, donde fueron mezcladas con las de su sobrina Julia. Para concluir, Domiciano fue víctima del ritual romano llamado condena de la memoria por parte del Senado. Condena de la memoria consta en la eliminación de documentos y escrituras de gran escala en la historia romana. Esto ha dejado a los historiadores modernos con la historia más completa de su reinado, escrita en la obra de Suetonio siglos después de su muerte, que lo pinta como un tirano lujurioso y sanguinario que merecía poco reconocimiento, y esto era apoyado por las opiniones contemporáneas de solo unos pocos.